Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Sí, doctor. Sí. Bueno. Siguiendo con esto del electro específicamente en el infarto agudo de miocardio. Otro dato importante que nos puede evaluar el trazo electrocardiográfico es la función ventricular. El método más usado para evaluar la función ventricular es la fracción de expulsión. Normalmente la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo varía entre 60 y 70%. Conforme se va dañando la función sistólica, obviamente va decayendo la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, y en función de la cuantía de este parámetro, a los pacientes con falla cardíaca se les divide en dos grandes grupos, con fracción de expulsión conservada o con fracción de expulsión reducida, y el punto de corte es 40%. Arriba del 40% se considera que la fracción de expulsión está preservada y que el mecanismo fundamental de la falla cardíaca es un trastorno en la relajación de la miofibrilla, es decir, es una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Por el contrario, cuando la fracción de expulsión está por debajo del 40%, se considera que el paciente es portador de una disfunción sistólica y por tanto el mecanismo de producción de la falla cardíaca es un trastorno en la contractilidad de la miofibrilla. Entonces, el problema fisiopatológico es muy diferente. Ya habíamos dicho que cuando se instala un infarto agudo de miocardio, en el electrocardiograma lo que vamos a ver es la presencia de ondas Q. Y también habíamos comentado que para que nosotros consideremos que esta onda Q es parte de un proceso isquémico debe reunir dos características. Una es su voltaje. La onda Q debe medir al menos un 25 a un 30% del voltaje en relación a la R que le sigue. Y otra es su anchura, es decir, que la onda Q debe medir como mínimo 4 centésimas de segundo de anchura, es decir, un cuadrito, 1 milímetro de anchura. Y también habíamos comentado que cada uno de estos datos me hablaba de una situación diferente. El voltaje, del complejo QRS, comentábamos, nos indicaba qué tanto grosor del músculo estaba siendo afectado por el proceso de isquemia. Y de acuerdo a esto, anteriormente los infartos se consideraban como subendocárdicos o transmurales. Es decir, cuando hablábamos de transmuralidad, lo que indicábamos es que todo el grosor del músculo estaba participando en el proceso de necrosis. Y por otro lado, la duración de la onda Q nos indica la cantidad de tejido que está siendo necrosado, es decir, la extensión del infarto. Desde el punto de vista pronóstico, comentábamos que el dato más importante es este último. Obviamente, mientras mayor cantidad o mayor porcentaje de miocardio esté siendo afectado por la necrosis, mayor disfunción va a tener el ventrículo que está siendo necrosado. Y comentábamos que para que un paciente caiga en choque cardiogénico se requiere como mínimo de un 40% de miocardio necrosado. Existen diferentes formas de evaluar el porcentaje de miocardio necrosado y a través de esto la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Una de ellas es a través de un sistema de puntuación de QRS
ideado por el doctor Sylvester y sus colaboradores. Y de acuerdo a este autor, lo que hacen es buscar, bueno, lo primero que hacemos es, nos llega el paciente con un cuadro clínico sugestivo de un proceso isquémico agudo. Le tomamos un electrocardiograma y vemos que hay elevación del segmento ST, entonces decimos, bueno, esto es un SICA o un síndrome coronario agudo con elevación de ST. Cuando el infarto es anterior, evaluamos, según el número de derivaciones que tienen elevación de ST y a través de algunas formulitas que tenemos ahí, que ahorita las vamos a ver, evaluamos cuál es el porcentaje de miocardio que está en riesgo de necrosis. Perdón. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí se ve. Sí, doctor. Bueno, decíamos, hay algunas fórmulas para poder cuantificar el porcentaje de miocardio que está en riesgo de necrosarse. Ahorita enseguida las vamos a ver de acuerdo a si el infarto es anterior o es inferior. Entonces, una vez que decidimos reperfundir al paciente, posterior a la reperfusión, tomamos nuevos electrocardiogramas. Y vemos, bueno, de todas las derivaciones que tenían elevación del segmento ST, ¿cuántas hicieron ondas Q? ¿Sí? Y en esas derivaciones que hicieron onda Q, vamos a medir la anchura de esta onda. Cuando la onda Q mide como máximo un cuadrito, 4 centésimas de segundo, le vamos a dar un punto a esa derivación. Cuando mide más de un cuadrito, le vamos a dar 2 puntos. Entonces nada más tenemos 2 opciones. Bueno, 3 opciones. Un punto para un cuadrito o 2 puntos para más de un cuadrito, habiendo onda Q. Al final, sumamos los puntos que me dieron, todas las derivaciones que tienen onda Q, lo multiplicamos por 3. Y el resultado es el porcentaje de miocardio necrosado, jóvenes. ¿Sí? Y si este valor se lo restamos a 60, determinamos la fracción de expulsión de ese paciente. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, decíamos, siempre que tenemos un infarto inferior, es importante que busquemos datos en el electrocardiograma que me indiquen que está siendo comprometido el ventrículo derecho. Puesto que al haber compromiso del ventrículo derecho, el tratamiento va a cambiar. Ya habíamos dicho, en estos pacientes está contraindicado el uso de diuréticos, el uso de vasodilatadores coronarios, etcétera, etcétera. Y decíamos, si el paciente nos hace un bloqueo auriculoventricular, hay que ponerle un marcapaso doble cámara. Si nos hace una fibrilación auricular, hay que revertir inmediatamente, llevar al paciente a un ritmo sinusal para recuperar el aporte de la contracción auricular al mantenimiento del gasto cardíaco. Todos los tratados de cardiología nos dicen que las derivaciones más específicas para hacer el diagnóstico de extensión de un infarto hacia el ventrículo derecho o de compromiso de un ventrículo del ventrículo derecho son las derivaciones derechas, específicamente B4R. Sin embargo, eso, jóvenes, no es tan cierto.
Los datos específicos de extensión de un infarto al ventrículo derecho es un supradesnivel de ST en D3 mayor que en D2, acompañado de un infradesnivel de ST mayor en BL que en D1. Si tengo esos datos, automáticamente decimos, este paciente tiene extensión del infarto, en este caso un infarto inferior, hacia el ventrículo derecho. ¿Y por qué les digo que no es tan cierto lo que nos dicen las guías? Por esto. Existen diferentes grados de extensión o diferentes grados de compromiso del ventrículo derecho. Para esto es importante, primero, que recordemos, así como vimos en las derivaciones del lado izquierdo, cada una de estas derivaciones, qué parte del ventrículo están explorando, lo mismo para las derechas. B3 y B4 del lado derecho me van a explorar la cara anterior del ventrículo derecho. B5 y B6, la cara lateral, y de B7 a B9, la cara anteriormente llamada cara posterior, que realmente sería la cara inferior del ventrículo derecho. De acuerdo a esto, allá por 1980, 1981, la Escuela Mexicana de Cardiología y más o menos al mismo tiempo dos autores de apellido Robert Eisner hicieron una clasificación de los grados de extensión de un infarto hacia el ventrículo derecho y ellos encontraron 4 grados de extensión de un infarto inferior del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. En los dos primeros grados, la cara comprometida del ventrículo derecho es la cara inferior, aquí puesta como cara posterior. La diferencia es que en el grado 1 hay menos del 50% de la cara inferior comprometida y en el grado 2 más del 50%. Ya vimos que a esta cara la van a explorar 3 derivaciones en forma automática. Decimos que cada derivación me exploraría en promedio un 33.3% de dicha pared. Entonces, cuando es una extensión grado 1, solamente tendremos elevación en B9. Cuando es un grado 2, ya tenemos en B8, B9 o incluso desde B7 a B9. En la extensión grado 3 está comprometido toda la cara inferior y hasta un 50% de la cara anterolateral, es decir, vamos a tener cambios a partir de B6 hasta B9 o de B5 a B9, sigue respetado B4. Solo hasta el grado 4 tenemos comprometido toda la cara inferior y más del 50% de la cara anterolateral. Solamente aquí voy a tener elevación de ST en B4 o en B3R, junto con las demás derivaciones. Entonces, si yo estoy esperando ver estos cambios que me dicen las guías y que me dicen los tratados de cardiología para hacer el diagnóstico de un infarto ventrículo derecho, se me van a ir muchos diagnósticos y por lo tanto a muchos pacientes los voy a manejar mal. Y generalmente cuando el paciente ya tiene una extensión grado 4, pues ya me lo va gritando clínicamente. Ya estos pacientes habitualmente tienen una triada clínica que se conoce como triada de Kohn, que consiste en plétora yugular, en hipotensión arterial y en campos pulmonares limpios. Ya esta triada clínica me dice, señores, hay compromiso del ventrículo derecho y seguramente aquí ya no necesito tanto del electrocardiograma para hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Doctor, entonces, ¿podría repetir entonces? ¿Era supradesnivel en D3? Aquí, mire. Tengo supranivel en D2, D3, pero es evidente que es mayor en D3. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Sí. Y ahora vemos lo que conocemos como imagen en espejo. Voy a tener infradesnivel en BL y en D1. ¿En dónde es mayor? En ABL. En ABL. Entonces, esto es lo que me comprueba que este infarto se extendió al ventrículo derecho. Ah, muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. De nada.
Ya vieron endocrinología. Estamos en eso. Llevando. Bueno, miren, cuando vean feocromocitoma van a ver que habitualmente a este tumor se le conoce según el tumor de la regla de los 10, que dice que el 10% es maligno, que el 10% lo vamos a encontrar fuera de las glándulas suprarrenales y solo un 10% puede ser bilateral, es decir, el 90% son unilaterales, son benignos y son, o los voy a encontrar dentro de la glándula suprarrenal. Y esto es importante porque dependiendo de dónde esté el tumor, va a ser el tipo de catecolamina que va a secretar y la manifestación clínica también va a depender mucho de ello. Bueno, esto yo lo pongo como analogía para el infarto del ventrículo derecho. En términos generales, podemos decir, obviamente cuando se habla de incidencias, de porcentajes de incidencias, cuando ustedes les preguntan en un examen, ¿qué porcentaje de tal problema se puede encontrar? Lo que ustedes contesten, se los tienen que poner bien, porque pues todo va a depender de cómo le vaya en la feria a la persona que esté haciendo X estudio. Pero en términos generales, para hablar de infarto de ventrículo derecho, como una mnemotecnia, yo le llamo el infarto del 10%, es decir, solo el 10% de los infartos inferiores se extienden al ventrículo derecho. Solo el 10% de los infartos que están comprometiendo el ventrículo derecho me van a desarrollar bloqueo AB completo. Y solo el 10% de los pacientes con infarto de ventrículo derecho me van a dar datos de disfunción ventricular derecha. Sin embargo, cuando la arteria que me está provocando este infarto es la coronaria derecha y su oclusión está muy proximal, aquí cambia sustancialmente la situación. Ya el problema se puede ir hasta un 50, un 60%. Un 50, 60% de los pacientes me van a hacer disfunción ventricular derecha. Un 50, 60% de los pacientes se van a extender al ventrículo derecho y un 50, 60% de los pacientes van a hacer bloqueo AB. ¿Cómo puedo yo predecir qué pacientes me van a desarrollar bloqueo AB en las siguientes 24 horas a la instalación de un infarto? A través de esta reglita. Medimos la altura del punto J y la dividimos entre el voltaje de la onda R. Si el resultado es igual o mayor a 0.5 en dos o más derivaciones de la cara inferior de 2 de 3 BF, entonces este paciente tiene alto riesgo de desarrollar un bloqueo AB completo en las siguientes 24 horas, jóvenes. ¿Ok? Y aquí vemos, tenemos dos ejemplos. Obviamente si medimos la altura del punto J y la dividimos sobre el voltaje de la onda R, esto me va a dar una relación igual o mayor a 0.5. Y entonces este paciente tiene alto riesgo de desarrollar un bloqueo AB completo. Por otro lado, por mucho tiempo se menospreció el bloqueo de rama derecha de las de His en pacientes con cardiopatía isquémica. Generalmente, bueno, no nada más en el isquémico, en general. Por lo regular nos dicen, tiene un bloqueo de rama izquierda, hay que estudiarlo. Tiene un bloqueo de rama derecha, no hay problema, eso es benigno. Pues no, señores, esto no es tan cierto. Cuando aparece cualquier trastorno de conducción, llámese bloqueo de rama izquierda, llámese bloqueo de rama derecha, en el contexto de un infarto, esto ya me genera un pronóstico mucho peor que para el paciente que no tiene trastornos de conducción. Y de hecho el bloqueo de rama derecha tiene un pronóstico peor que el bloqueo de rama izquierda en el caso de un paciente con un infarto. En relación al bloqueo de rama derecha, que yo detecto en un electrocardiograma, va a ser muy importante que yo diferencie si este bloqueo es agudo
Es decir, si es una complicación del infarto o si es un bloqueo que ya estaba antes del infarto. Aunque el pronóstico en los dos casos va a ser peor que en pacientes con cualquier otro trastorno de conducción o en pacientes que no tienen trastornos de conducción, obviamente, si el bloqueo de rama derecha es agudo, esto todavía es peor que cuando es crónico. Y una forma muy simple de diferenciar entre un bloqueo de rama derecha agudo y uno crónico es a través de esto. En el bloqueo de rama derecha crónico existe la imagen clásica que todos conocemos como las orejas de conejo, es decir, un patrón trifásico R, S, R'. Eso me indica este bloqueo ya estaba antes del infarto. En cambio, cuando el bloqueo es consecuencia del infarto, desaparece la primera R. Entonces, lo que yo voy a ver en el electro es un patrón de tipo QR. Y va a desaparecer porque esto me está indicando que la oclusión de la arteria que me está generando el infarto está muy proximal o muy cercana a su origen, es decir, está antes del origen de la primera septada, como vemos aquí, vean, QR. Este es un bloqueo de rama derecha agudo, complicando a un infarto, y este es un bloqueo de rama derecha crónico. Precisamente el carácter ominoso de este bloqueo es por la gran extensión de infarto de miocardio que está en riesgo de infartarse por lo cercano al origen que está ocluida la arteria descendente anterior. Y vean, aquí precisamente un estudio que se hizo para comparar o para evaluar el pronóstico en diferentes grupos de pacientes con bloqueos de rama. Estos con bloqueos de rama antiguo y estos con bloqueo de rama nuevo como complicación de un infarto. Y cada uno de ellos divididos en diferentes anchuras del complejo QRS. Y está bien claro que para ambos el pronóstico es malo. ¿Y qué es lo que evaluaron aquí? La mortalidad a 30 días. Y vean aquí, hasta un 22.6% de estos pacientes a los 30 días se mueren. De estos, cuando tiene un QRS igual o mayor a 200 milisegundos de anchura, se muere el 62.5%. Pero ¿qué pasa en un bloqueo de rama derecha agudo? Si este bloqueo de rama derecha agudo se asocia a un complejo QRS igual o mayor a 200 milisegundos, la mortalidad de 30 días es prácticamente del 100%, jóvenes. Esa es la importancia pronóstica del bloqueo de rama. En este caso, del bloqueo de rama derecha. Doctor, ¿lo puede repetir? Mande, perdón. Que si lo puede repetir. ¿Qué, perdón? A eso último. Bueno, que cuando tienes un bloqueo de rama derecha agudo, con un QRS muy ancho, igual o mayor a 200 centésimas de segundo, es decir, igual o mayor a un cuadrito grande de anchura, la mortalidad de 30 días es prácticamente del 100%. Gracias. De nada. Ahora bien, por mucho tiempo se nos dijo, jóvenes, hacer diagnóstico de un infarto, sobre todo un infarto de cara anterior, en presencia de un bloqueo de rama izquierda, es prácticamente imposible. Eso nos decían todavía cuando yo estudié, cuando yo hice medicina interna. Olvídense de la facultad. Cuando hice medicina interna todavía nos decían eso los cardiólogos. Después aprendimos que eso no es tan real. El bloqueo de rama izquierda se va a caracterizar por la presencia de complejos de tipo QS en B1, B2 y R pura en D1, BL o en B5, B6. Y las muescas que va a presentar el complejo QRS en el caso del bloqueo de rama izquierda está en la parte más alta, en el caso de las derivaciones con R puras, o en la parte más profunda, en el caso de las derivaciones que tienen complejos QS. Cuando las muescas aparecen
no en la parte superior, acá arriba, ni en la parte inferior, en caso de un bloqueo de una imagen con un complejo QS, sino ya sea en la rama descendente, en la rama ascendente, como lo vemos aquí, en la rama ascendente, como lo vemos acá, etcétera, etcétera. Todos estos son datos que nos dicen que este bloqueo de rama izquierda es parte de un cuadro de una cardiopatía isquémica. Por otro lado, cuando yo tengo un bloqueo de rama izquierda avanzado, un QRS que mide más de 2 centésimas de segundo, debo esperar trastornos secundarios de la repolarización manifestados por ondas T de polaridad opuesta a la del complejo QRS, es decir, en aquellas derivaciones donde tengo un complejo QRS positivo, la onda T deberá ser negativa de ramas asimétricas. Y en aquellas derivaciones donde el complejo negativo, la onda T deberá ser positiva de ramas asimétricas. Bueno, cuando tengo esta imagen de bloqueo avanzado, pero con una onda T que lleva la misma polaridad que el QRS, este es otro dato que va a favor de cardiopatía isquémica. Y finalmente decíamos, bueno, normalmente en B5, B6, D1 y BL, en un bloqueo de rama izquierda, yo debo ver única y exclusivamente ondas R. Cualquier negatividad, ya sea complejos QR o complejos RS, me indica que existe subyacente a ese bloqueo de rama izquierda un infarto agudo de miocardio. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Ok, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, relativamente reciente, la doctora Esgarbosa elaboró una serie de criterios para poder hacer el diagnóstico de infarto y sobre todo para hablar de una agudeza, de una cierta agudeza del bloqueo de rama izquierda. Y ella hace esta serie de score a través de puntajes y lo que evalúa es precisamente cómo se comporta el segmento ST en relación al QRS. Es decir, ella dice cuando tenemos elevación de ST igual o mayor a 1 milímetro, en derivaciones con complejos QRS positivos como B5, B6, dice le vamos a dar 5 puntos. Si hay depresión de ST igual o mayor a 1 milímetro en las derivaciones B1, B2 o B3, que es donde normalmente el complejo QRS es negativo, le vamos a dar 3 puntos. Y finalmente dice si tengo una elevación del segmento ST igual o mayor a 5 milímetros, en derivaciones con QRS negativos le voy a dar 2 puntos. Y de acuerdo a esta autora, la presencia de 3 o más puntos automáticamente me traduce la presencia de una cardiopatía isquémica como causa del bloqueo. Obviamente esto también lo podemos tener en pacientes con marcapaso. Recuerden, la mayoría de los marcapasos los ponemos en la punta del ventrículo derecho y su manifestación electrocardiográfica va a ser la de una imagen de bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Sí, ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Parece que no. Bueno, entonces resulta que ya están ustedes en urgencias, están de guardia, ya en su internado, y les hablan porque llegó un paciente con un cuadro clínico sugestivo de un infarto agudo de miocardio. Ya llegan ustedes, lo interrogan, lo exploran rápidamente, y dicen, sí, efectivamente tiene un dolor con todas las características de ser de origen isquémico, de origen coronario, tiene más de media hora, esto me sugiere que el problema es un infarto, además se asocia de náuseas, se asocia de vómitos, se asocia de diaforesis profusa, fría, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ya sabemos del dolor de un proceso isquémico. Le tomamos el electrocardiograma y resulta que el electrocardiograma tiene elevación de ST, entonces decimos es un Zika con elevación de ST. A este paciente urge reperfundirlo, pero resulta que
que tengo dos métodos para reperfundir un paciente. Uno de ellos es farmacológico, es decir, la trombolisis. Y el otro es mecánico, la angioplastía coronaria transluminal percutánea, más uso de stent, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, ¿cuál de los dos métodos voy a utilizar? Para poder definir cuál de los dos métodos es el ideal para este paciente particular, yo me tengo que hacer una serie de preguntas, me tengo que responder una serie de preguntas, básicamente las 6 que tienen aquí en la diapositiva. Lo primero es, ¿cuánto tiempo tiene de evolución el dolor? Ya sabemos que si nosotros reperfundimos a un paciente en las primeras 2 horas de evolución, voy a recuperar más del 70% del miocardio que está en riesgo de necrosis. Si lo reperfundo entre la segunda y la cuarta hora, voy a reperfundir solo el 50%. Si lo reperfundo después de 4 horas, entonces ya el porcentaje de recuperación es mínimo, 13%. Sin embargo, aún así, las guías extienden la ventana para trombolisis o para reperfusión hasta 8 horas si el paciente llegue ya sin dolor, o incluso hasta 12 horas si aún tiene dolor. ¿Y esto por qué? Porque a la larga, a largo plazo, el pronóstico va a ser muy diferente si yo dejo cerrada la arteria responsable del infarto o la abro. Es decir, si reperfundo o no reperfundo al paciente, va a ser diferente el pronóstico a largo plazo, aunque en este momento yo no vaya a rescatar mucho músculo. La segunda pregunta es, ¿en dónde está el infarto? ¿Es un infarto anterior o es un infarto inferolateral? Después voy a determinar el score de elevación del segmento ST. A través de esto, evaluar si el infarto es de alto o de bajo riesgo. Luego, si existe o no onda Q. Erróneamente, muchos médicos en urgencias, llega el paciente y ya tiene onda Q y deciden no trombolizar porque dicen, no, ya no hay tejido que recuperar. Eso es un error muy importante. Después, el grado de isquemia, la severidad de la isquemia. No si es una isquemia subepicárdica, si es una isquemia subendocárdica, no. Es la severidad. Y finalmente, si es un infarto de la cara inferior, si existe o no compromiso del ventrículo derecho. Por ejemplo, en pacientes con infartos de bajo grado, de cara inferior, bajo grado, o de bajo riesgo, perdón, de cara inferior, que no tienen compromiso del ventrículo derecho, la mortalidad prácticamente es la misma si lo reperfundo o no lo reperfundo, es decir, si no lo reperfundo se muere un 7%, si lo reperfundo se muere un 6.7%. Realmente cambia mucho mi situación. Sin embargo, expongo mucho a un riesgo, un paciente desangrado, sobre todo al sistema nervioso central. Pero a diferencia de esto, si es un infarto inferior a y tiene extensión a ventrículo derecho, si lo reperfundo, la mortalidad es de 10%. Si no lo reperfundo, la mortalidad se eleva un 50%. Ahí sí estoy disminuyendo en forma importante la mortalidad. Entonces, de acuerdo a esto, primero vamos a ver, ¿cómo determino si un paciente es de alto o de bajo riesgo? Bueno, hago la suma de la elevación de ST en al menos 3 de las derivaciones que están viendo a la cara infartada. Para la cara anterior, que la valoro en las derivaciones precordiales, cuando la suma de la elevación de ST en al menos 3 de las derivaciones es igual o mayor a 12 milímetros, eso me indica alto riesgo. Obviamente, abajo de 12 milímetros me indica bajo riesgo. Para el infarto inferior, obviamente las derivaciones que vamos a valorar son de 2, de 3 y BF. Entonces, el corte es 7 milímetros. 7 milímetros o más, alto riesgo. Menos de 7 milímetros, la suma, bajo riesgo. Y ya definido esto, ¿cuáles son los mejores candidatos para terapia trombolítica? Bueno,
Si el paciente tiene un score de alto riesgo y llega con nosotros en las primeras 2 horas de evolución, todos los pacientes con infarto deben recibir terapia trombolítica. Si tiene entre 2 a 4 horas y sigue siendo de alto riesgo, entonces vamos a trombolizar a todos los pacientes con infarto, tengan o no onda Q, siempre y cuando este infarto sea de cara anterior. Si es de cara inferior, solo vamos a trombolizar aquellos infartos sin onda Q. Por otro lado, si el score de elevación es de bajo riesgo, nos llegue en el tiempo que nos llegue, solo se trombolizarán aquellos pacientes que tengan infarto anterior con onda Q. Ojo, estamos hablando de trombolizar, no de reperfundir. ¿Ok? Bueno. Este autor, Sklarowski, que es un médico israelí, médico judío, junto con Birbaum, que desde mi punto de vista son los 2 médicos que más saben de electro en pacientes con cardiopatía isquémica. Ellos dividieron la severidad de la isquemia en 3 grados, que ustedes los pueden encontrar en la literatura, ya sea con números romanos, con números arábicos, perdón, o con letras. Grado 1, 2, 3 o grado ABC, es exactamente lo mismo. En el grado 1, no voy a tener elevación de ST. Simple y sencillamente voy a tener ondas tepicudas, simétricas, ¿sí? Esto dijimos, lo vemos generalmente en las primeras 90 a 120 minutos de evolución del infarto. Ya en el grado 2 y en el grado 3 ya hay elevación del segmento ST, pero la diferencia está en que en el grado 2, además de la elevación de ST, el complejo QRS es un complejo QRS normalito, no tiene distorsiones en la porción terminal. A diferencia de esto, el grado 3 tiene elevación del segmento ST, pero con distorsión terminal del complejo QRS. ¿Sí? Y hay por ahí un estudio danés que evaluó cómo les iba a los pacientes a los que se les repercundía. Bueno, o a los que se les trataba de repercundir a través de terapia trombolítica. Y obviamente solo tomaron a los pacientes con isquemia grado 2 y grado 3. Y por otro lado, el tiempo de evolución. Llegaron con más de 2 horas y media de evolución del dolor. Y se vio que los de grado 3 no solo no repercundían, sino que aumentaba su mortalidad por reinfartos. Y la conclusión de este estudio es que cuando yo tengo un paciente con una isquemia grado 3 de Sklarowski, esta es una indicación para una angioplastía directa, una angioplastía primaria. No tratemos de trombolizar a estos pacientes porque lo único que vamos a lograr es aumentar su mortalidad. Y aquí tenemos exactamente los 3 grados, vean. Primer grado, decíamos, únicamente ondas 3, muy altas, picudas, de base ancha, de ramas simétricas. El grado 2, elevación del segmento ST, pero vean el complejo QRS muy limpio, no tiene muescas, no tiene empastamientos. Y en el grado 3, además del segmento ST elevado, tengo estas muescas. Es un complejo QRS cochino, sucio, en la parte terminal porque hay muescas, hay empastamientos, hay distorsiones. Entonces, estos pacientes no son buenos candidatos para trombolisis. Y además me está recordando otro dato. Decíamos, esta imagen como si fuera una lápida, un segmento ST en lápida que me dice alta mortalidad. Esto habitualmente está asociado a infartos muy grandes y con muy mala circulación colateral. Estos infartos pequeñitos con excelente circulación colateral y estos, pues un rango entre estos dos. Ya no es tan pequeño, pero tampoco es tan extenso y también la circulación colateral todavía tiene, pero no es tan buena como aquí. Entonces, ¿cuáles son los mejores candidatos para trombolisis? Estos. Y les decía en la clase
pasada, que precisamente por este motivo nacieron las famosas terapias móviles. La idea era agarrar a los pacientes aquí, porque generalmente cuando el paciente llega con nosotros al hospital, ya llega como mínimo aquí. Y ya la respuesta no va a ser tan buena como acá. Entonces la idea es agarrarlos aquí muy temprano. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, se hace esto, se dice, bueno, es un paciente con un infarto en evolución, o un infarto hiperagudo, perdón, que va a evolucionar a elevación de CT, trombolízalo. Ya cuando llegaba al hospital le tomábamos electro, no había cambios, le tomamos enzimas, si acaso elevación muy discreta, le hacemos ecocardiograma, la movilidad normal, y entonces muchos médicos dicen, trombolizaste una angina de pecho, cuando no, la realidad es abortamos a un infarto. Aquí lo importante es que en estas primeras 2 horas todos los infartos se van a aparecer desde el punto de vista eléctrico, tanto los que van a hacer elevación de CT como los que no van a hacer elevación de CT, y decíamos, es importante la diferenciación porque me traduce diferente grado de oclusión. Una forma muy simple de saber, jóvenes, hacia dónde va a evolucionar este tipo de cambios, si va a ser elevación o no elevación de ST, vemos esto, nos fijamos en ABR. En ABR sabemos que normalmente la onda P, la onda T son negativas. Si con estos cambios ABR persiste con negatividad, eso es un indicador de que va a evolucionar elevación de ST y por lo tanto lo debo trombolizar. En cambio, si yo tengo estos cambios y en ABR la onda P o la onda T son positivas y yo estoy totalmente seguro de que esos cambios en la polaridad de las ondas en ABR no fue por una mala posición de cables, eso es un indicador de que va a evolucionar a no elevación de ST y no lo debo trombolizar. Es una regla que se conoce como regla del no sí sí o del sí no no. Y esa la obtuvimos a través precisamente de una tesis que hizo una residente de medicina interna con nosotros, que ahora es cardióloga. Entonces acuérdense de esa regla. No hay cambios en la polaridad de la T o de la P en ABR. Si va a evolucionar a elevación de CT, sí lo debo trombolizar. No, sí, sí. Si hay cambios en la polaridad de P o de T en ABR, y esos cambios no están dados por mala posición de cables, no va a ser elevación de CT, no lo trombolizo. Sí, no, no. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Bueno, una vez que decidimos trombolizar a un paciente, dijimos, bueno, este es un buen candidato para trombolisis, vamos a trombolizar. Pues resulta que tenemos que verificar el resultado de la trombolisis. Es decir, evaluar si hubo o no reperfusión. Cuando yo estaba de residente de cardiología, lo único que nos importaba era abrir el vaso. De acuerdo a la calidad de flujo del vaso, a través de hemodinamia, pues se utiliza esta escala TIMI, flujo TIMI que tiene 4 grados de 0 a 1, de 0 a 3. 0 y 1 sin reperfusión, el grado 2 hay una reperfusión pero parcial, es una circulación muy lenta, y el grado 3 el vaso está totalmente abierto. Entonces nuestro objetivo era alcanzar el grado 3. Sin embargo, de pronto empezamos a ver que había pacientes que habíamos alcanzado el grado 3, había reperfundido, pero les iba mal. Muchos de ellos morían. Ya chivo, a ver qué pasó. Bueno, pues ahora resulta que sabemos que existen 2 tipos de reperfusión. Una reperfusión epicárdica que se refiere
al vaso. ¿Cómo está el vaso? Si logré abrirlo o no. Y una reperfusión miocárdica, es decir, ok, ya abrí el vaso, pero el hecho de que yo haya abierto un vaso no quiere decir que el músculo aproveche el caudal de sangre que yo le voy a dar. Si yo voy y planto un árbol a la orilla de un río, eso no me asegura que ese arbolito se va a nutrir del agua que está pasando por ese río. Entonces lo mismo sucede con la cuestión de la repercusión. Entonces ahora hablamos, repito, de repercusión epicárdica y miocárdica. Actualmente en México existe un programa que se llama Código Infarto, que se trata precisamente, nace para tratar de reperfundir lo más rápido posible a un paciente y evitar el riesgo de una mayor necrosis. Acuérdense que les había dicho que en el infarto el tiempo es músculo. Y entonces, cuando al paciente lo reperfunden, lo trombolizan, en las diferentes clínicas periféricas, los presentan con nosotros a la unidad coronaria, entonces nosotros les pedimos, a ver, quiero el electro de los 60 y de los 90 minutos. Y de pronto se molestan porque piensan que la única idea es hacerlos trabajar. Pues no, señores. Con los electros de los 60 y 90 minutos lo que estoy evaluando yo es precisamente esto, la repercusión. Sabemos que cuando existe una buena repercusión miocárdica, la onda T se debe invertir en un tiempo no mayor a 90 minutos a partir de que yo administro un trombolítico. Entonces, precisamente para eso estoy pidiendo los electrocardiogramas, para evaluar si hubo o no hubo repercusión miocárdica. Entonces, cuando nosotros trombolizamos a un paciente, lo primero que vamos a ver es un descenso de la elevación del segmento ST. Y en función del grado de resolución del segmento ST, vemos la correlación que tiene con el flujo TIMI. Si la resolución es menor al 50%, entonces decimos que el flujo TIMI es grado 0,1. Si es de 50 a 70% es grado 2. Y si es de más de 70% es grado 3. ¿Sí? Esto es para los infartos de cara anterior. Para los infartos de cara inferior es menos de 20, de 20 a 50 y más de 50. Lo mismo los flujos. Y repito, eso lo vamos a ver casi de inmediato, pero de todos modos, a pesar de que ya vimos que desciende el ST, otros datos de reperfusión es que al paciente se le quita el dolor, hay lavado enzimático, es una elevación importante de enzimas, y hay arritmias de repercusión. La más importante de ellas es la que conocemos como taquicardia ventricular lenta o ritmo idioventricular acelerado. Esto es la arritmia típica de repercusión. Entonces, a pesar de que tenemos todos estos datos de que hubo repercusión, bueno, vemos el electro. Si se invierte la onda T como máximo 90 minutos, señores, hubo repercusión epicárdica, abrí el vaso, pero también hubo repercusión miocárdica. El músculo está aprovechando lo que yo le estoy dando. No se invierte la onda T en esos 90 minutos, señores, hay que llevarlo a una angioplastía de rescate porque mi tratamiento no hizo el efecto que yo quisiera. Y además esto me sirve para otra cosa, jóvenes. Es muy frecuente que cuando un paciente se tromboliza, se le quita el dolor, y resulta que 2 o 3 días después vuelve a presentar un proceso de angina posinfarto. Inmediatamente se presenta para llevarlo a una trombolisis, a una angioplastía, ¿sí? Pero no es únicamente la angina posinfarto lo que me puede dar dolor. También la pericarditis posinfarto me puede provocar dolor. Y una forma de diferenciar es precisamente cuál fue el comportamiento de la onda T. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que lo trombolicé, se le quitó el dolor, duró más de 24 horas sin dolor e invirtió, e hizo una inversión de la onda T en menos de 90 minutos posterior a la trombolisis, es decir, hubo
de perfusión epicárdica y miocárdica. Entonces, ese nuevo episodio de dolor que está presentando el paciente es una angina posinfarto. En cambio, si la inversión de la onda T posterior de la trombolisis se da más allá de 90 minutos y el paciente me hace este cuadro de dolor, entonces este cuadro está dado por una pericarditis posinfarto y el manejo es totalmente diferente. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Yo tengo una. Bueno, Sí. Ya habíamos visto algunos criterios pues diagnóstico para infarto y antes de esta última diapositiva estábamos viendo criterios electrocardiográficos, pero no sé si para saber si tenemos que reperfundir también los tenemos que asociar con algo clínico o por ejemplo con enzimas que también eran útiles para el diagnóstico. Acuérdense lo que les dije al inicio de esta plática. La OMS dice, tenemos 3 criterios para hacer el diagnóstico de infarto. Uno es criterio clínico, otro criterio electrocardiográfico y el tercero, elevación de biomarcadores. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los biomarcadores? Que se elevan hasta después de 8 horas. Si tú te esperas a que haya elevación de biomarcadores, prácticamente vas a rescatar una cantidad mínima de miocardio en riesgo. Entonces, con que tengas 2 criterios es más que suficiente. Si tienes un cuadro clínico sugestivo de un dolor con todas las características de ser de origen coronario, que tiene más de 30 minutos de duración, que se acompaña de diaforesis, se acompaña de náusea o vómito, eso es un infarto. Ya después tomo el electro para ver qué tipo de infarto es. Tiene elevación de CT, señores, hay que reperfundir. Punto. No me espero a las enzimas. ¿Sí? Con esos 2 criterios es más que suficiente. Hago una reperfusión temprana porque, repito, el tiempo es músculo. Mientras más me espere en tomar decisión de reperfundir, menos músculo voy a poder rescatar y obviamente el pronóstico para el paciente va a ser peor. ¿Sí, jóvenes? Ya me llegó. No sé si tengan alguna otra pregunta, jóvenes. Creo que no, doctor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, aquí dejamos el día de hoy. Nos vemos primero Dios mañana, jóvenes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.